Descubriendo la historia. Grandes pintores. Frida Kahlo. Aunque su trabajo fue pasado por alto en su vida, la pintora mexicana Frida Kahlo es considerada una de las mejores del siglo XX. Kahlo empezó a pintar a los 19 años mientras se recuperaba de un accidente. Las heridas que sufrió del accidente la molestaron el resto de su vida. El muralista Diego Rivera la impulsó a que pintara. Posteriormente se casó con él. Kahlo usó el color con audacia y creó más de 200 pinturas. La mayoría eran autorretratos. Los años que pintó fueron relativamente pocos. En sus autorretratos se pintaba vestida con trajes típicos mexicanos. Sus pinturas eran de gran tamaño y de material barato. También reflejaba el arte folclórico mexicano que encontraba expresión de cualquier manera posible. El dolor crónico de Kahlo y sus problemas físicos resultantes del accidente, combinado con su relación intensa con Rivera, avivaron su arte. Habla íntimamente pero audazmente sobre asuntos feministas de esa época. Sin embargo, su trabajo era opacado por la fama de Rivera. El reconocimiento y respeto artístico llegaron póstumamente. Diego Rivera, el gran muralista mexicano y esposo de Kahlo, fue el primero en reconocer la originalidad y el poder de su arte. En su ensayo de 1943, Rivera dijo: "El trabajo de Frida Kahlo brilla como un diamante junto a muchas joyas inferiores". Autorretratos recurrentes que nunca se parecen y que se asemejan a Frida cada vez más, siempre cambian y son permanentes. Por años, el hábito de pintar era natural en Kahlo, que nace de la necesidad de expresarse. Fue casi una década después de empezar que inició a verlo como algo comercial. En consecuencia, empezó a tomar decisiones que aumentarían su viabilidad comercial, como imprimir a gran escala o usar material convencional. Para cuando empezó a tomar estas decisiones, su salud se deterioraba. A veces no tenía la fuerza para hacer trabajos muy grandes. Kahlo también era adelantada a su época. Sus imágenes impresionantes eran demasiado radicales para que el público entendiera. Hubo veces que el dolor emanado de su trabajo era demasiado difícil hasta para sus fans. Aún así, los dueños creían que sus obras eran hermosas. Las coleccionaban diligentemente y conservaban con amor. En vida, Kahlo tuvo una personalidad muy fuerte y carismática. Dominaba a muchas personas importantes del mundo del arte y la política, incluyendo a su esposo ilustre, Diego Rivera. Frida Kahlo, Magdalena Carmen Frida Kahlo, nació el 6 de julio de 1907. Sus padres eran Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. El padre de Frida era un germano húngaro judío, un extranjero sin prospectos y cuyo nombre original era Wilhelm Kahl. Vino al Nuevo Mundo luego de que ataques epilépticos acortaran su carrera en Alemania. La madre de Kahlo era nativa mexicana de ascendencia española e indígena. Antes de conocer a Guillermo, trabajaron en la misma tienda. Ella estuvo comprometida con otro alemán, quien se suicidó. Ella parecía ser una mujer de implacable fuerza moral y era la piedra angular de la familia. Kahlo fue la tercera de 4 hijos que tuvieron Guillermo y Matilde. Guillermo tenía 2 hijas de un matrimonio previo. Las otras eran Matilde, Adriana y Cristina, la más joven. Como muchos yernos antes que él, Guillermo entró al negocio de su suegro, que en este caso era la fotografía. Fue de una gran ventaja para él, ya que parecía tener talento. Guillermo recibió una comisión del gobierno mexicano para volverse el primer fotógrafo oficial de México. Sin embargo, su carrera se interrumpió debido al inicio de la revolución. La niñez de Frida fue alterada por tumultos personales. En 1913, a los 6 años, contrajo polio, lo cual afectó a su pierna derecha. Le tomó 9 meses recuperarse y los músculos de su pierna derecha se debilitaron. Los resultados desagradables de la enfermedad afectaron a Kahlo y la hicieron muy tímida.
En 1922, gracias al entusiasmo de su padre, Kahlo entró a la Escuela Nacional Preparatoria, que era parte de la universidad. Fue una de las 35 niñas que estudiaban ahí en una población estudiantil de 2000. Estas chicas eran el objeto de mucha atención. Kahlo ya era ahora bastante extrovertida y disfrutaba mucho de la atención. Fue en la preparatoria donde Kahlo, de 14 años, conoció al pintor Diego Rivera. El pintor tenía 36 años, era comunista, portaba un arma en su cinturón para protegerse de sus múltiples enemigos. Aunque era poco atractivo, era irresistible para mujeres y podía darse el lujo de elegir a sus amantes. La joven Kahlo estaba obsesionada con Rivera y lo observaba por horas. Otras veces le hacía bromas como llamarlo panzón. Cuando Rivera la vio, mucho después, le sorprendió que Kahlo fuera la que lo molestaba. El 17 de septiembre de 1925, en vez de que Frida tomara el tranvía como siempre, se subió a un autobús nuevo de madera. El autobús era colorido y cómodo. Alejandro Gómez Arias, su novio, la acompañaba. Y por un rato olvidaron los problemas financieros que afectaban a la familia y amenazaban la asistencia de Kahlo a la preparatoria y su ambición de convertirse en doctora. Los novios disfrutaban del viaje acompañados. Lo que pasó después se volvió leyenda mexicana. El camino del autobús y el tranvía se cruzaron, y como ningún conductor quiso ceder el paso, el tranvía chocó con el autobús y lentamente lo aplastó contra una pared. En retrospectiva, Kahlo regresó por su sombrilla, un acto frívolo que tendría consecuencias trágicas y que más tarde analizaría. Era una joven inteligente, pero poco práctica a pesar de toda mi libertad. Lo primero en lo que pensé fue un bolero multicolor que compré ese día. Traté de encontrarlo pensando que lo que pasó no tendría consecuencias. En el recuento de su novio del accidente, el autobús de madera se dobló por la presión del tranvía y de repente explotó regando madera. Arias cayó a salvo debajo del tranvía, pero cuando subió para buscar a Kahlo, sus ojos vieron algo impresionante. Primero, la explosión destrozó la ropa de Kahlo. Estaba desnuda y paralizada por el pasamanos que la había perforado. Más extraño aún fue que una bolsa de polvo de oro que portaba un pasajero, tal vez un pintor, también voló en el choque, y esto convirtió al cuerpo desnudo y mutilado de Kahlo en una estatua de oro. El público reunido alrededor del accidente señalaron a Kahlo y dijeron «la bailarina», como si estuvieran viendo un milagro. Pero un hombre horrorizado, al ver el pasamanos que salía de Kahlo, le gritó a Arias: «Hay que sacarlo». Empezó a jalar el pasamanos, lo cual hizo gritar a Kahlo más fuerte que la sirena de una ambulancia que llegaba. Según Kahlo, el hombre la cargó del accidente a un bar donde la acostó sobre una mesa de billar. Kahlo fue llevada al hospital de la Cruz Roja y la pusieron con otras víctimas que estaban desahuciadas. Más tarde la operaron, pero nadie creyó que sobreviviría. Su espina estaba rota en 3 partes. Su pie derecho estaba destrozado y su pierna derecha y clavícula fracturadas. Kahlo salió del hospital para descubrir un año después que su espina no se había recuperado bien. El dolor terrible que inició con el accidente la acompañó el resto de su vida. En su vida tuvo que usar una serie de corsés para darle soporte a su espina rota. Tuvo varias operaciones a su pie derecho en un esfuerzo por salvarlo. Ya que no podía volver a la preparatoria y pasaba muchos días sola en la casa, le pidió a su padre, quien pintaba por diversión, si podía usar sus pinturas. Aceptó a su pesar. En ese momento empezó a pintar varios retratos, la mayoría autorretratos. En 1927, a los 20 años, Kahlo ya podía caminar, aunque no se libró del dolor. Su plan de ser doctora quedó olvidado debido a su salud y problemas financieros. Aunque no recibió clases formales de arte,
El ojo crítico de Kahlo y destreza minuciosa la llevaron a pintar con un estilo único. El retrato de Alicia Galant, 1927, óleo sobre lienzo. Este retrato, con sus colores aterciopelados, muestra la habilidad de Kahlo de capturar un parecido. Es característico en sus primeros trabajos antes de que Rivera la convenciera de buscar inspiración en el mundo mexicano. En 1928, a los 21 años, Kahlo abordó a Rivera mientras pintaba un mural en la Secretaría de Educación Pública. Lo retó a que criticara sus pinturas. Rivera declaró que eran muy buenas. Kahlo le pidió que fuera a su casa a criticar más. Rivera estaba intrigado y fue a casa de Kahlo para criticar sus pinturas. Iniciaron una relación que pronto se volvió amorosa. A los 22 años, Kahlo se casó con Rivera el 21 de agosto de 1929. Rivera era 21 años mayor que Kahlo. La vida de Kahlo cambió drásticamente. No solo estaba el cambio del matrimonio, era la esposa de un hombre famoso y controversial. Al principio, Kahlo dejó de pintar para poder ser la esposa mexicana perfecta. Si buscaba expresarse, fue a través de su joyería y sus ropas exóticas de muchos colores. El camión, 1929, óleo sobre lienzo. La influencia de Rivera en el arte inicial de Kahlo fue evidente en esta pintura. No muestra nada de la trepidación que uno esperaría que Kahlo reflejara de un evento tan trágico. En cambio, muestra una variedad de pasajeros que incluyen a un capitalista y una campesina descalza coexistiendo en una tranquilidad colorida. Kahlo casi pierde la vida en este autobús 5 años antes de que esa pintura fuera hecha. Retrato de Virginia, 1929, óleo sobre Amazonía.